Este es el curso del Seminario Teológico en Montebello, en Centro Internacional de Oración en Montebello, California. Y este es el libro que utilizamos. Este libro se llama Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada y esta es la parte de atrás del libro. Y usted puede adquirir este libro en Amazon, en eBay. Seminario Teológico Práctico, por el pastor Aquiles Acosta. Sí, 14 años de mi vida me tomó escribir este libro y hace muchos años que lo escribimos. Lo hemos revisado varias veces y se usa este libro en Argentina, en El Salvador, en México, en muchos países, entrenando obreros, predicadores, maestros, y usted también se puede entrenar. Así que lo puede adquirir. Hoy estamos en la página 27 y estamos estudiando el tema de la salvación. Los logros de Cristo, así dice la página 27, salvación, los logros de Cristo con su muerte. Y estamos estudiando este tema basado con ciertos términos que se pronuncian en la Biblia, que cuando los oímos pensamos que son sinónimos, que son la misma cosa, pero no. Cada uno de ellos tiene un significado diferente. Voy a mencionar los 7 términos que vamos a estar estudiando en esta sección del curso. Hoy posiblemente estudiamos uno nada más. La semana pasada estudiamos uno nada más. Pero voy a mencionarlo los 7 y dar su significado simplemente y después entramos en la clase de hoy. ¿Ok? Uno de los términos principales es el término de expiación. Aparece mucho en el Antiguo Testamento, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, la palabra expiación. Pero el concepto, el significado de expiación aparece mucho en el Nuevo Testamento, Pero en sí la palabra expiación aparece más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo aparece también, pero el significado, ¿qué es expiación? Expiación significa la paga por el pecado. La paga por lo que hicimos. Así que eso lo estudiamos la semana pasada y dimos 1 hora y media de clase de lo que es expiación. Ahora, el otro término que vamos a estudiar hoy vamos a estudiar este término, redención. Y hay una diferencia entre expiación y redención. Expiación es que Cristo pagó por nuestros pecados. Nuestras acciones, lo que hicimos. Pero redención significa la compra de algo. Y en la palabra expiación, pero en la palabra redención, vemos que Cristo nos compró a nosotros. ¿Ven la diferencia? Tremenda diferencia. Una cosa es pagar por lo que tú haces y otra cosa es comprarte a ti. Así que lo que Cristo logró en la cruz fueron 7 pasos, 7 terminologías que se repiten. Expiación significa la paga por el pecado. Redención significa la compra de nuestra persona por la sangre de Cristo. Luego ahora viene el término propiciación. Mira, propiciación, derivante de la palabra propicio o adecuado. En otras palabras, este término tiene que ver, aparece mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Fíjense que en el Antiguo Testamento la tapa del arca sagrada, el arca que estaba dentro del lugar santísimo, la tapa se llamaba propiciatorio. ¿Por qué? Porque allí cuando se echaba la sangre, se hacía a la nación de Israel propicio, adecuado, aceptable a Dios. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que la muerte de Cristo cambió los sentimientos de Dios Padre. Y Dios Padre te ve a ti, me ve a mí, apropiado, aceptable, adecuado, porque te ve a través de Cristo, los méritos de Cristo. Muy bien. Ahora viene el otro término que se llama justificación. Fíjate, con cuidado. Juez, juicio, justificación. Y es un término legislativo, un término legal, que expresa que Cristo con su sangre borró el récord de tus pecados. Porque una cosa es pagar por algo y otra cosa es que haya un récord.
Y la Biblia nos enseña, si lo quiere estudiar en detalle, en Apocalipsis capítulo 20, más adelante en el curso vamos a estudiar el juicio final y vamos a ver que la Biblia nos enseña que hay un récord de todas las cosas buenas que tú haces y todas las cosas malas también. Pero la Biblia nos enseña que cuando Cristo murió, Él pagó por lo que tú hiciste mal. Él te compró para que seas de Él. Ahora te ve propicio, adecuado por la muerte de Cristo y el récord de tus pecados, no de lo bueno. Fíjate, el récord de lo bueno es eterno. Todo lo bueno que tú has hecho en la vida, eso no se borra. Eso es eterno. Pero el récord de todos tus pecados quedan borrados, no existen. Por eso es que la Biblia nos pide, nos enseña, debo decir, nos enseña que cuando pecamos, nos arrepintamos para que no haya récord de nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, cuando tú pecas, tú te arrepientes porque Cristo, la sangre de Cristo no solamente tiene poder de borrar tu pasado, sino borrar lo que tú estás haciendo también. Así que la palabra justificación significa, ya lo vamos a estudiar, pero si alguno de ustedes quiere adelantarse un poquito, busque Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Luego está la palabra reconciliación. ¿Ves? Dos personas enojadas. Y Cristo es nuestra reconciliación con Dios Padre. Así que el Señor nos hace que seamos amigos de Dios Padre. El Hijo nos presenta al Padre como su amigo. Somos amigos de Dios. Reconciliación. Muy bien. Sustitución. Muy bien. El pecado tiene un juicio y tiene un precio. Y Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sustituyó nuestra persona. La condenación nos tocaba a nosotros. Pero Él pagó. Sustitución, tomó nuestro lugar. Y regeneración. El término regeneración significa la obra interna que hace el Espíritu Santo en nuestra naturaleza. En otras palabras, cuando tú aceptas a Cristo, eso no se queda solo en una confesión, en algo mental, sino que hay una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas. Lo dice la Escritura. Así que Dios te cambia. Porque las personas que antes no querían a la iglesia, antes no le importaba la Biblia, antes criticaban a los que levantaban las manos y adoraban a Dios, ahora se convierten a Cristo y todos los domingos en la iglesia se deleitan en la palabra, alaban a Dios con alegría. ¿Qué pasó? Una regeneración, un cambio de naturaleza, no un cambio mental nada más. ¿Ves? La política te puede hacer cambiar mentalmente. Las cosas naturales de la vida te pueden cambiar mentalmente y sembrar sentimientos en ti. Pero el Espíritu Santo hace, por eso se llama un nuevo nacimiento. Por eso se llama bautismo del Espíritu Santo. Por eso se llama llenura del Espíritu Santo. Todos estos términos que tienen que ver con esta experiencia de lo que es regeneración, regenerar, recrear algo nuevo. Muy bien. Entonces esos son los 7 términos que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar el término de redención porque ya la semana pasada estudiamos lo que es la expiación. Muy bien. Y todos ustedes quise que vieran, recibieron las notas del pastor Aquiles Acosta. Bueno, vieron ahí. Se las mando para que ustedes vean, hermano, que estamos tratando de servir al Señor con amor y con cariño, ¿no? Entonces, yo no sé si van a entender mis letras chinas. Algunos hermanos me preguntan, ¿por qué usted escribe sus notas en lápiz? Porque en tinta no se pueden borrar. Pero cada vez que estudio una clase, cada vez que voy a dar una clase, Dios me revela cosas nuevas, diferentes, distintas. Entonces puedo borrar y poner otra vez la nota nueva. Prepárense para escribir porque ustedes me dijeron que quería que la clase se la diera como Dios extra large,
extendida, en otras palabras. Porque fíjense que cuando yo doy este curso algunas veces, doy los 7 logros de Jesús, los doy en 2 clases. Pero eso es a velocidad de cohete. Pero aquí no vamos a hacer eso, ¿ok? Si alguno de ustedes tiene preguntas, hoy tenemos un microfonito que podemos llevárselo para que usted haga su pregunta y su comentario. Lo único que yo voy a necesitar es que usted levante la mano para yo saber. Y si yo estoy dando una explicación, espérame tantito de terminarla y yo enseguida, aquí el hermano Francisco nos va a ayudar y tiene un gran micrófono. Mire el micrófono que tiene el hermano Francisco, así es. Lo que es la tecnología de hoy, ¿verdad? Una cosita así, ¿ves? Bueno, pero con eso la vamos a hacer. Muy bien. ¿Listos? Ustedes tienen en sus notas una palabra, gracias hermano por prestarme su libro. Ustedes tienen en sus notas una palabra griega que es la palabra redención. La palabra redención aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero cada vez que aparece tiene un significado griego diferente. Y yo quiero empezar hoy la clase explicando estos términos del original, cuando se escribió el Nuevo Testamento. Dios quiso que se escribiera en griego porque era el idioma más universal que había. Entonces Dios quería que su palabra llegara no solo a Israel, sino llegara a los persas, llegara a los griegos, llegara a los españoles que hablaban griegos también. Era el lenguaje comercial del mundo, así como hoy el inglés es el lenguaje comercial. Aún los chinos hacen contratos con documentos en inglés. Así que le voy a dar 3 terminologías en griego que aparecen en el Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo explico esto? En un lado, cuando dice redención, significa una cosa. En otro lado, cuando usted lee la palabra redención y busca el original, la palabra griega que se escribió es otra palabra y nos expande, nos enseña más el significado de la palabra redención. Así que vamos a ver 3. La primera es la que ustedes tienen ahí en sus notas, que es la palabra hexagorazo. ¿Lo ven? Hexagorazo. ¿Lo ven en sus notas? Y significa la compra de algo o alguien. La compra de algo o alguien. Y la Biblia nos enseña que esto es lo que significa redención. Leemos 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y hermano Francisco, yo creo, no sé si usted, pero yo creo que usted corre rápido, ¿verdad? Usted es hábil para venir con el micrófono porque me acompaña hoy una persona muy especial para mí. ¿Ves? Una belleza de mujer. ¿Ves? Es mi esposa, la que está aquí con la clase con nosotros. En un ratito yo quiero que ella comente también y tú levanta la mano, Yoli, cuando tú quieras, te sientas que quieres hablar de algún tema, ¿ok? Muy bien, pues vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 para respaldar esto. Y yo estoy yendo despacito, como muchos de ustedes ya encontraron, pero yo estoy con mi mano izquierda, pongo mi Biblia a propósito en la mano izquierda para yo buscar los textos despacito, porque hay gente que nos está viendo que están empezando los caminos del Señor. Y si yo pongo mi Biblia acá, la mano derecha, eso rápido busco todo. Así que 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, para que vean, hermanos míos, la palabra hexagorazo en griego, cuando aparece la palabra redención en algunas partes del Nuevo Testamento, es la palabra griega hexagorazo, que significa la compra de algo o alguien. Miren que la Biblia nos enseña esto clarito. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? A ver, diga conmigo, no sois vuestros, porque habéis sido comprados. Ahí está, ¿ves?
el significado de lo que es la redención. El Señor con su sangre nos compró para que seamos de Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y fíjense lo que menciona: cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas pertenecen a Dios. En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Y así que vemos que esto es lo que significa la palabra redención, es abrazo. El Señor nos compró. ¿Y sabe por qué Él nos compró, hermano? Porque lo que es tuyo, ahora tú tienes derecho a proteger. Usted cuida el carro del vecino suyo que vive a media cuadra. ¿Usted cuida su carro? El carro del vecino que vive a media cuadra. Posiblemente usted ni cuida el carro del vecino que vive al lado de su casa. ¿Ves? Porque no es tuyo, pero el tuyo sí lo cuidas, ¿verdad? Cuando algo es propiedad nuestra, entonces tenemos autoridad sobre eso y cuidamos eso. Así que ahora el Señor tiene una autoridad especial en tu vida. ¿Por qué? Porque nos compró. Somos de Él. Y me está viniendo una historia tan bonita, a ver si me recuerdo, que tiene que ver esto con la redención. Porque fíjate que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, pero nos dio un libre albedrío. Y la mayoría de nosotros que nacemos con una naturaleza caída, no nacemos salvos, nacimos condenados. Y hasta que no decidamos entregarnos al Señor, primero Dios tiene que tocar tu vida, porque nadie puede venir a Dios a no ser que Dios lo toque y sienta la presencia de Dios. Y cuando sentimos la presencia de Dios, que Dios nos busca, que Dios nos llama, que Dios nos toca, ahí decidimos nosotros si le entregamos nuestra vida a Dios. Leí una historia fantástica. Allá, ahora en los tiempos últimos de Cuba, no hay juguetes, las tiendas están cerradas, no tienen casi nada. Y los niños en las Navidades pues no tienen muchos juguetes. Quizás en una tienda viene un juguetico y en otra viene otra. Yo me recuerdo las grandes colas cuando yo estaba en Cuba. Yo llevo acá 50 y tantos años, pero cuando era niño, las colas para los juguetes. Entonces había un carpintero que no tenía juguetes para su hijo. ¿Y qué hizo? Como era carpintero, tomó un tronco de madera del patio y le creó un barco al niño. Pero se lo hizo de tal manera que era un barco pequeño de una nave antigua española. Como el barco que vino Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María, así se lo hizo idéntico. Y el niñito jugaba con su barco. Y las lluvias en Cuba, las carreteras, especialmente en los pueblos, estoy seguro que en México también pasa lo mismo, y en otros países latinos, las carreteras se convierten en ríos. Y el niñito jugando con el barco, lo puso en una de esas carreteras llenas de ríos y se perdió. Y la historia salió en el New York Times, porque es increíble la historia. Esa familia, cuando salió huyendo del comunismo en Cuba, se fue para España. Y era el cumpleaños del niñito que ya tenía 40 años. Y esa familia vivía en España. Y su padre, paseando por ciertas tiendas, ahí en Madrid, en un lugar de antique, el padre carpintero, el padre tenía casi 70 y pico de años, y cuando mira la vidriera, ve el barco que él hizo. Y la razón es que él le talló el nombre de su hijo por dentro del barco donde nadie pudiera verlo, para asegurarse que nadie se lo robara. Y fue y lo compró. Y era el cumpleaños de su hijo, que cumplía 40 años. Y en el cumpleaños de su hijo le trajo el barco
en una caja. Y cuando su hijo vio ese barco, el papá, a ver si me recuerdo de las palabras que dijo el hombre ya, de 40 años, dijo: mi padre te creó y fuiste mío. Te perdí, pero ahora te encontré y ahora eres mío otra vez. ¿Qué les parece? Denle un aplauso al Señor, aunque sea. Y esa historia es un poquito larga, yo se la he contado, pero salió en el New York Times, muy interesante. Así mismo es, nuestro Padre nos creó y nos perdimos. Nos creó y fuimos de Él, como Adán y Eva, y nos perdimos. Y las corrientes de la vida nos llevó por todos lados. Pero ahora su Hijo nos encontró y nos compró otra vez, y ahora una vez más somos del Señor. Ay, gracias, papá. Redención, la compra de nuestra vida. Muy bien. La otra palabra, es muy interesante esta palabra, es la palabra griega, cuando aparece en ciertos pasajes bíblicos, no, es la palabra lutrosis. Lutrosis, que significa liberar o romper cadenas del alma. Liberar o romper cadenas del alma. Así que en algunas partes donde aparece la palabra redención, significa, cuando dice Cristo es mi redención, significa Cristo es el que rompe las cadenas de tu esclavitud y el que libera tu alma. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Qué tremendo está eso. Y bueno, pega muy bien ahí el versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, yo también lo pudiera citar de memoria, pero lo quiero buscar y leerlo por si acaso alguien nos está viendo que está aprendiendo a leer la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Así que la palabra lutrosis, eso es lo que hace. Penetra dentro del ser espiritual nuestro, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma y rompe las cadenas. Porque aunque el enemigo no puede posesionar tu espíritu, sí puede posesionar tu carne y tu alma. ¿Okay? ¿Qué es el espíritu? Y en clases pasadas enseñé esto y no quiero profundizar mucho ahí, pero ¿qué es el espíritu? Es un lugar que todo ser humano tiene, que Dios se lo ha puesto a todo ser humano para él vivir. Es la casa de Dios en nosotros. Y cuando uno acepta a Cristo, entonces el espíritu humano es lleno por el Espíritu Santo y entonces el hombre está completo. El enemigo puede posesionar el alma, los sentimientos, las reacciones, los pensamientos. No puede leer tus pensamientos, pero sí puede afectarlos, atacarlos. Y puede posesionar tu carne, pero tu espíritu, solo Dios. Así como solo Jehová podía habitar en el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, así tenemos un lugar, todo ser humano tiene un espíritu natural que Dios, cuando lo crea, le pone a todo hombre un lugar que se llama espíritu. Y ese lugar está vacío hasta que Dios entra ahí, porque solo Él puede vivir ahí. Si quieren leer esos versículos, está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Es más, ya que me metí en esto sin querer, pero hay veces que uno se mete en cosas cuando está hablando de Dios sin querer, pero Dios queriendo. Él queriendo, Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, me gusta enseñar mucho de esto porque es un tema que se enseña poco y es muy interesante, es muy importante. El versículo 11 dice, porque ¿quiénes de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Note, el espíritu del hombre que está en él.
Así que, ¿dónde es que está el espíritu del hombre? En él. Así que todo ser humano tiene adentro un espíritu desde que nace. Y note ahora, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Note que hay una diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que acontece? Mire el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Así que aquí nos enseña que el espíritu del hombre tiene que recibir, para el ser humano estar completo, el espíritu de Dios. Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Así que el término de lutrosis significa la obra interna, la redención interna, la compra de Cristo. Le da el derecho a Él de entrar a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu y liberarte. Y bueno, ustedes saben lo que el Señor dijo. Y si el Hijo os liberares, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro término griego, por último. Apolotrosis. Apolotrosis. Abrir la puerta de la cárcel. Abrir la puerta de la cárcel. Apolotrosis. Apolotrosis. Abrir la puerta de la cárcel. Así que sagrazo significa la compra de algo de alguien. Lutrosis significa liberar o romper cadenas del alma, lo que está adentro. Y apolotrosis significa abrir las puertas de la cárcel. Y en Isaías capítulo 61 nos habla de eso. Para citar algo del Antiguo Testamento. Apocalipsis, no, Isaías capítulo 61. La Biblia nos habla con relación al Mesías, al Hijo de Dios que iba a venir al mundo, porque Isaías escribe 700 años antes de Cristo. Y vemos aquí en el capítulo 61, Isaías 61, los tres primeros versículos son versículos mesiánicos. ¿Y qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Recuérdense cuando Cristo estuvo en Nazaret y agarró el rollo de la Escritura. Cayó la Escritura en esta porción bíblica y él leyó esta porción bíblica y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en mí, lo dijo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que apolotrosis, abrir la cárcel. ¿Qué cárcel? La vida que llevamos de pecado, encerrado y encadenado. A ver, hermano Francisco, lo solicitan aquí, y aquí mi esposa Yolanda Ríos Padillas de Acosta va a comentar un poquito acerca de este tema que estamos hablando. Gracias, hermano. Acerca de lo que estás hablando de la redención, bueno, tiene que ver con los términos de liberación o de libertar o de rescatar. De rescatar algo que se había perdido o alguien que está en cautiverio. Entonces, es la primera cosa que hace en las vidas de cada uno cuando somos rescatados. Porque no puede darnos todo lo demás, la justificación o la expiación, si no somos primeramente rescatados a través de la redención. Entonces, es el precio que se paga por el rescate o la liberación de alguien que ya sea que estaba perdido o estaba en cautiverio. Amén. ¿Alguien más, ya que el micrófono está por aquí, quiere comentar? ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien.
Bueno, levante la mano si quieren compartir algo de él. Así que estos términos no los tenían en sus notas, nada más que tenían el primero, pero quise expandir un poquito más la profundidad de la palabra redención, ¿ok? Una vez más, exagorazo significa la compra de algo o de alguien. Cristo nos compró con su sangre, somos propiedad de Él. Ahora Él tiene derecho de cuidarnos, tiene derecho de cambiarnos. ¿Por qué? Tú no puedes cambiar la casa del vecino, pero la tuya sí, ¿verdad? Y hay gente que dice, pero qué fea pintaste tu casa. Bueno, pero como es tu casa, tú a los ojos del vecino se mira fea, pero los ojos tuyos pintaste la casa de naranja y verde. Y aunque no pegan mucho esos colores, ve, a ti te luce bonita. Es tu casa, tienes derecho a hacerla. Y por eso la Biblia nos exhorta tanto de que no juzguemos a los demás. Se recuerdan esos pasajes bíblicos porque dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Y hay cristianos que se creen que ahora, porque ellos están llenos del Espíritu Santo, hablan en lengua, echan fuera en demonios, dan estudios bíblicos, se creen que son dueños de la vida. Y hasta condenan a otros. Ellos saben quién va al cielo y quién no va al cielo. ¿Ves? Se les olvida. Cuando Dios nos empieza a usar, hay veces que nos ingreímos y se nos olvida que las almas no son nuestras, que son del Señor. ¿Se recuerdan cómo el Señor se lo dijo a Pedro? Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. El único término que se repite ahí es mis. El Señor se lo está diciendo a Pedro. Mira, Pedro, te van a tocar las ovejas, que dan lana, que dan leche, pero te van a tocar los corderos, te van a acostar, no, te me adelantaste, porque ahí hay un mensaje, te me adelantaste, ¿ves? Porque el mensaje es que hay una diferencia entre ovejas y corderos. La oveja escucha la voz del pastor. La oveja da lana, la oveja da leche, pero el cordero es el macho jovencito, lleno de energía, que todo lo que hace es morder, patear, huirse, escaparse. ¿Ves? ¿Y qué le está diciendo Dios a Pedro? Vas a pastorear ovejas y vas a apacentar corderos, pero recuérdate que son míos los dos. Una van a estar ahí a tu ladito, sentaditas las ovejas, y el otro te va a hacer corretear todo el día. Y bueno, como pastores lo vemos, ¿verdad? Pero lo bueno es que esos corderitos crecen y cambian, ¿ves? Y cambian. Así que se nos olvida eso, que en el término de redención, lutrosis significa que el Señor es el que ahora es el dueño para entrar dentro del alma, lo más profundo de cada uno y cambiarnos. Hay gente que Dios lo va a cambiar y ¿sabe qué va a pasar? A ti no te va a gustar el cambio que hizo Dios. Porque Dios no lo va a cambiar a tu manera, lo va a cambiar a la manera de Dios. Y van a haber gente que te va a caer gorda. Así es. En las iglesias no podemos decir, bueno, usted venga aquí, cuando usted cambie, tenga una reputación, un testimonio bueno, entonces puede venir a visitarnos. No, la iglesia recibe a la gente como están. Y la mayoría de nosotros, ¿cómo llegamos? ¿Cómo vinimos? Cargaditos de todo lo que estorba a otros. Y bueno, el Señor hace una redención, un lutrosis. Y apolotrosis, abrir la puerta de la cárcel. Muy bien. Hay otros versículos más. Ya que estamos en Isaías, vámonos al capítulo 42. Capítulo 42 de Isaías. Versículo 1 y versículo 7. Ya que estamos ahí, viendo esta palabra apolotrosis, que significa abrir las puertas de la cárcel. Otra porción bíblica mesiánica. El versículo 1 dice, y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los moradores en tinieblas. Así que fíjense que las casas de prisión en los moradores, en los que moran en tinieblas, tiene que ver con algo espiritual, ya no con algo físico. Para que abra los ojos a los ciegos. Y fíjense que ahí en esa frase es muy interesante, porque ningún profeta jamás sanó a un ciego. Cuando vemos en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a aquel ciego que lo manda a limpiarse la fuente de Siloé, y los fariseos, en este caso los saduceos, los sacerdotes del templo, empiezan a interrogarlos y decirle: nosotros no sabemos quién es este, sabemos quién es Moisés, este es un pecador. Y él le dice: eso es lo curioso, que siendo pecador me abrió a mí los ojos. Y entonces él le dice a los fariseos: y nunca hemos sabido que alguien le haya abierto los ojos, haya sanado a un ciego antes. Y ellos sabían eso, porque conocían la ley, que en la ley se habían sanado leprosos, Naamán, se había dividido ríos, se había dividido mares, se había parado el sol y la luna y las estrellas, se había sacado agua de la roca, pan del cielo, todos esos tipos de milagros, pero nunca en el antiguo pacto, ni en ninguno de los otros pactos. Desde Génesis hasta Cristo, nadie sanó a un ciego. Eso estaba reservado, y lo dice aquí la palabra, para que abras los ojos a los ciegos. Por supuesto, eso también tiene una tipología, una representación espiritual de abrir los ojos a los que están ciegos a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, porque eso también hace el Señor. Así que, bueno, nos metemos ahora en la clase un poquito más, en las notas que ustedes tienen ahí. Todo lo que hemos dicho ha sido algo fresco, algo que ustedes no tenían. Y la nota dice: hay una diferencia muy grande entre expiación y redención. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia? A ver, Francisco, venga para acá, a ver. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia, a ver si han entendido, entre expiación y redención? ¿Alguien me puede decir? A ver. Díganos su nombre para que quede grabado ahí. Buenas noches, mi nombre es Iván. Ok, la diferencia entre expiación y redención es que expiación es la paga por el pecado. Cristo, al ser crucificado, Él paga nuestros pecados, y la redención es que con esa paga Él nos compra, o sea, somos su propiedad de Él. Somos de nuevamente traídos a su... Amén. Muy bien. paso. Pásele a la jovencita que está a su lado el micrófono. A ver, díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Yolanda, y la diferencia que puedo notar aquí entre expiación y redención es que en la expiación es cubrir, pero una de las palabras que están en el hebreo es kippur. Inclusive tienen todavía hasta en la actualidad se celebra el día de Yom Kippur. O sea, Yom, que es día, Kippur, es expiación. Entonces quiere decir que al momento es un día de arrepentimiento, es un día de meditación para ver qué se hizo en todo el año para poder delante del Señor estar, se puede decir, justificados. Entonces, también un ejemplo para poder entender este término es como, por ejemplo, cuando vamos a hacer la comida, un platillo que se llama chiles rellenos, que el huevo batido cubre el chile, entonces lo cubre. Entonces, la palabra expiación es cubrir, está cubriendo el pecado de cada uno de nosotros, y la redención, pues, es la liberación y es el rescate por uno, por lo que ha hecho con uno. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así que leo la nota que tienen. Hay una gran diferencia entre expiación y redención. Estamos en la página 27, donde usted puede ver el término redención, y estamos en el subtítulo 2. ¿Ok?
Así que la expiación es la paga por el pecado, las acciones contra la palabra de Dios que hemos hecho, lo que hicimos. La redención es la compra de nuestra vida, de nuestra persona. Romanos capítulo 3, lo tienen en sus notas. Romanos 3, 34. Vamos para allá, para el Nuevo Testamento, y para usar base bíblica en lo que estamos diciendo, que no sea simplemente una explicación, sino que basemos, porque esto es un estudio bíblico, y los estudios bíblicos hay que respaldarlo con la palabra del Señor. Así que Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que vemos aquí que la redención, el que tú seas ahora propiedad de Dios Padre, dice aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús, repito eso, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de recibir redención, hermanos, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, como 3 o 4 se salieron de la línea. Regrese, por favor. Ya no voy a cantar más. Vemos aquí que la palabra redención, estamos viendo la profundidad. Ok, muy bien. En su nota, en la letra bajo redención, está ejemplo. Usualmente en un accidente, aquí mi esposa dio un ejemplo acerca de cómo el huevo se hace líquido y cubre los chiles rellenos, ¿verdad? Y ahora voy a profundizar en eso que ya dijo aquí. Entonces ahora los chiles, el huevo que se ha puesto sobre los chiles rellenos se convierte en parque. Cubre, y cuando usted lo muerde, ve, está el huevito, está el chile adentro, y todo se ha convertido en una sola cosa. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pasa cuando Dios nos redime. ¿Ves? Nos hemos convertido propiedad de Él y somos de Él. Ahora usted tiene un ejemplo acá que nuestro hermano Daniel va a entender muy bien. Tu hermano Daniel Guzmán va a entender este ejemplo muy bien aquí. Mire, está en su nota donde dice ejemplo. A ver, aquí está. A ver, ¿dónde está? El primero, ejemplo. Bajo el subtítulo 2, ¿lo ven? Usualmente en un accidente, ¿ve, hermano Guzmán, que usted va a entender esto? Usualmente en un accidente se paga el daño. Esto equivale a expiación. En otras palabras, usted choca un carro, usted va a pagar ese guardafango, ese golpe que usted dio, pagó la acción suya. Eso es expiación. Si se compra el automóvil chocado, esto equivale a la redención. En otras palabras, ahora el automóvil chueco, desbaratado, usted te va a costar más caro arreglarlo, pues lo compras y ya está, es tuyo. ¿Ves? Pero tienes un automóvil chueco, desbaratado, que no sirve para nada. ¿Ves? Pero cuando una persona es especialista en esto, yo no lo puedo arreglar, pero una persona que sabe cómo arreglarlo, agarra ese carro que está todo torcido y chueco, que a los ojos de uno que no sabe arreglarlo, dice, esto no hay manera de arreglarlo. Y esa persona hace así y te lo deja nuevecito. Eso es lo que hizo Cristo. Pagó el daño que hicimos y encima de eso nos compró, pero estábamos todos chuecos. Pero la cosa es que Él sabe arreglar. Y entonces, ¿qué hace? Te hizo nuevo. Ve, en este caso no solamente te arregló el guardafango, te puso un motor nuevo.
Transmisión nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Te hizo nuevo. ¿Cómo estoy en las ilustraciones hoy? Mamá, muy bien. ¿Me quedó bien, hermano Guzmán, esa ilustración? Ok, muy bien. Entonces, vemos aquí. ¿Cuánto dura la redención? Y para nosotros que conocemos la Biblia, se nos hace fácil contestar eso. Pero recuérdense, cuando una persona empieza en los caminos del Señor. A ver, vamos a hacer un experimento aquí. A ver, todos los que están aquí conocen a Cristo. Todos los que están aquí tienen el Espíritu de Dios en su vida. Todos son amantes del Señor. Y la mayoría aquí tenemos predicadores, tenemos maestros. Tenemos hermanos que llevan muchos años sirviendo al Señor. A ver, vamos a hacer un experimento aquí ahora. ¿Cuántos de ustedes, desde que conocieron al Señor hasta aquí, no han pecado? Levanta la mano. ¿Nadie? Nadie puede pecar. Entonces fíjense que como todos, los hermanos de México dicen, la regué. Entonces, como todos fallamos, y eso no es una licencia, porque Dios no quiere. Él nos ha dado todas las herramientas para que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, fiel y justo, el cual nos limpia de nuestros pecados y de todas nuestras maldades, ¿verdad? Está en la Escritura. Pero fíjense, esto tiene que ver, esto que estamos leyendo tiene que ver, porque cuánto dura la redención. Porque cuando empezamos los caminos de Dios y fallamos, cometemos errores, digámoslo clarito, cometemos pecados, pensamos que se acabó la redención, que Dios no nos ama más. ¿Ve? Eso le pasa a muchos, no a todos creyentes, pero a muchos creyentes. Dios se apartó de mí. Por eso agarré catarro, porque Dios se apartó de mí. Fíjense que a mí nunca me había dolido el dedo chiquito del pie, ahora me está doliendo. Castigo de Dios. ¿Ve? Y cosas así que el enemigo en la mente baby, en la mente de un niño espiritual, utiliza todo tipo de artimañas y enredos. ¿Ve? Mire lo que dice la Biblia acerca de cuánto dura esta redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Y no por la sangre de machos cabríos, ni por becerros. Mi esposo estaba hablando de cubrir. Que bajo la ley, bajo el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, cubría los pecados de la nación entera por un año. Porque si hubiera perdonado para siempre al pueblo, no había necesidad que el sumo sacerdote entrara el próximo año otra vez con sangre. Y esto lo hizo Israel cientos de años. Cientos de años. Yo creo que en una clase que tuvimos aquí, ustedes se recuerdan cuando se dedicó el templo de Salomón, que Salomón y Israel dedicaron al Señor 22,000 bueyes. ¿Se recuerdan? Y 120,000 ovejas. Y calculamos que allí, en esos 7 días, se derramaron 700,000 galones de sangre, porque un buey tiene 10 galones de sangre y una oveja tiene 4 galones de sangre. Y si usted multiplica 10 galones de sangre de bueyes por 22,000 bueyes, y usted multiplica 4 galones de sangre por 120,000 ovejas, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Si usted hace esa multiplicación, le da 700,000 galones de sangre. Y ahí hay dos enseñanzas muy bonitas, muy grandes. Primeramente, ¿por qué hicieron eso? Porque el pueblo de Israel quería manifestar su gratitud a Dios. Y quería ofrecerle al Señor lo mejor que ellos tenían. ¿Verdad? Porque uno diría, bueno, no basta con un buey. No basta con un sacrificio de un buey para sacar. Ya está. ¿Por qué? Todo el pueblo de Israel traía lo mejor, lo mejor. Es un gran aprendizaje para nosotros, ¿eh? Nos enseña la palabra, el amor que tenía el pueblo de Israel por las cosas de Dios. Porque a veces que nos fijamos nada más en las fallas, los errores, en su desobediencia, pero no vemos el amor que el pueblo de Israel tenía por el Señor. Y nos enseña a nosotros que le debemos dar al Señor eso, lo mejor. Y la otra enseñanza que tiene ahí es mostrarnos a nosotros el poder de la sangre de Cristo.
Porque eso que hicieron ellos tenían que seguirlo haciendo. Pero mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Hebreos 9:12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o bien habiendo obtenido eterna redención. No se gasta la sangre de Cristo. No pierde el poder nunca. Un ser humano tiene 6,5 galones de sangre. Comparemos eso con 700,000 galones de sangre de un solo evento. Ni sacamos cuenta de todos los demás de cientos de años el pueblo de Israel ofreciendo sacrificios delante de Dios de animales. 6,5 galones de sangre de Cristo. 700,000 galones en la dedicación del templo. ¿Ves? Y aquello se tenía que seguir repitiendo. Pero aquí dice, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Y fíjense que lo aclara mucho en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, esa becerra roja tan especial, rociada a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más si aquello cubría y si aquello tenía efectividad temporaria, cuánto más la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, en otras palabras, que aquella vaca rojiza sin mancha es un tipo de Cristo también, ¿ves? Sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias. Ay, aquí viene, aquello era una cobertura, pero mira esto hasta donde llega. Mira dónde llega el poder del sacrificio de la sangre de Cristo. Dice aquí, asimismo, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. Hasta la conciencia entra esto. De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así, tremendo está esto. Qué bendición. Así que, ¿cuánto dura la redención? Es eterna. Por eso es, sí, aquí tenemos comentarios, hermano. Por eso es que usted puede decirle a una persona, acepta a Cristo y Él limpia tus pecados. Y le puede decir a otra, acepta a Cristo y Él limpia tus pecados. Y si Dios te considera 1,000 personas para que aceptaran a Cristo, la sangre no pierde poder y sigue salvando y sigue limpiando. Hermano. Bueno, mi nombre es Daniel Guzmán. Aquí veo algo. ¿No se pierde la salvación con esto que está diciendo que una vez y para siempre? Usted me está poniendo a mí, me está poniendo en China la salvación. No se pierde la salvación. Déjame decirle que había un tiempo que yo predicaba que la salvación no se pierde. Pero de hace unos años para acá, yo creo que la salvación sí se pierde. Pero es muy difícil perderla. Porque si fuera fácil perderla, la hubiéramos perdido nosotros. Es muy difícil. Si una persona de su libre albedrío dice, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de Cristo. Me voy con los brujos, me voy con los adivinos. Y blasfema contra Dios. Creo yo que en casos, y solo Dios sabe, solo Dios puede saber si una persona pierde su salvación o no. Ninguno de nosotros podemos saber. Porque eso es una cosa tan profunda y es una propiedad de Dios. Por eso el Señor dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Lo que no se pierde es el poder eterno de la sangre de Cristo para salvar. Y mientras que la persona quiera, ese poder está activo en su vida, en la mía, todo el tiempo que esa persona quiera. Pero si una persona dice, yo no quiero más saber de Cristo, la sangre no perdió poder. Lo que pasó fue que esa persona, de su libre albedrío, renunció a Dios. Pero otra vez, yo no me atrevo a decir, esa persona no es salva.
Yo sé que hay muchos que se atreven a decirlo. Pero hay un pasaje que a mí, hay tantos, ¿ves? Pero hay uno que siempre me ha hablado de eso. Es cuando Dios decide acabar con el pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar un pueblo mejor que este. Yo te voy a acabar con este pueblo y yo te voy a dar un pueblo mejor que este. Y Moisés le dice, si tú no perdonas a este pueblo, bórrame a mí de tu libro. ¿Qué atrevimiento? Yo veo eso cuando leo la Biblia a tiempo. Y veo la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Ve? Es como que Dios está diciendo, tú no sabes lo que estás diciendo. Y Dios le dice una cosa, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios a Moisés? Mira, Moisés, yo te usé para dividir el mar rojo. Yo te usé para que salga agua de una roca, sin tuberías y sin pozos, y sin manantiales. Yo te usé para que llevara pan del cielo. Pero con referencia a quién se salva y quién no se salva, a quién yo perdono y a quién yo no perdono, eso no son business tuyos. Esos no son negocios tuyos. Se lo dijo Moisés y se lo dijo a muchos más en la Biblia. Entonces, si se ve una persona que está haciendo el mal, usted tiene derecho a hablar con esa persona acerca del mal que está haciendo. Para ayudarle, pero nunca juzgar su alma. Porque eso pertenece al Señor. Y fíjense que hay cristianos que se han metido en unos problemas ellos solitos. Y vi su mano, enseguida, este es el problema que han hecho. Porque ¿qué dice la Biblia? No juzgáis para no ser juzgados. Porque lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces hay una persona que lo ven a fulano de tal haciendo el mal. Mira el hipócrita ese, mira ese se va para el infierno. ¿Ves? Ahora estás obligando a la mano de Dios a juzgarte a ti. Porque una cosa es ir allí, hablar con él y decir, hermano, te amo, estoy orando por ti, ¿qué puedo hacer para ayudar? Mira, esto no está bien. ¿Ves? Pero otra cosa es ya entrar a juicio y sentarte tú en el trono de juez y juzgar el alma que Cristo pagó por ella. Y ahora estás obligando a la mano de Dios para cumplir su palabra en ti. No juzguéis para no ser juzgados. Y ahora empieza a juzgar. Y hay otros que esa persona que vio que está haciendo el mal, se envenena, no quiere congregar, no quiere leer la Biblia, hasta castiga a la iglesia y dice, no voy a diezmar más, no voy a hacer esto. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona sigue amargada por lo que vio. ¿A qué se arrepintió? ¿A qué le pidió perdón a Dios? Me recuerdo mucho que eso pasó con Jimmy Swaggart. Cuando Jimmy Swaggart cayó en pecado. No se me ha olvidado, hermana, que usted levantó la mano. Jimmy Swaggart cayó en pecado. Yo tuve personas que dejó de congregar cuando yo estaba de pastor. Y yo conozco pastores que hasta el día de hoy, Jimmy Swaggart recientemente murió, ¿verdad? Hasta el día de hoy lo condenan a él. Sin embargo, su esposa lo perdonó, sus hijos lo perdonaron, Dios lo perdonó, Dios lo levantó, Dios lo puso en el ministerio. Y aquellos que lo juzgaron en pasados años todavía están envenenados. ¿Quién salió perdiendo? Por eso Dios, en relación a la salvación del alma, es posible perderla. Pero lo que no debemos hacer es nosotros juzgar quién la pierde y quién no la pierde. Esos son negocios del Señor. Hermana Yolanda Ríos Padilla de Acosta, su comentario, por favor. Bueno, con relación a lo que están hablando, pero iba a decir también otra cosa, de que la salvación no se pierde. El que se pierde es uno, ¿verdad? Porque la salvación está ahí. Entonces, entre más nos alejemos, entre más tiempo duremos que no nos venimos a poner a cuentas con Él, más lejos estamos, entonces cuesta más regresar. Pero ahí va a estar la puerta siempre abierta de la salvación. Entonces, porque también dice que la paga del pecado es muerte, y pues hay una muerte espiritual. Si continúa y en esa condición termina, pues ahí sí que se perdió la persona, pero la salvación
Ahí está. Bueno, otra pregunta con referencia a esto, ya que entramos aquí. Y nos vamos a quedar en el tema de la redención. No voy a entrar en el tema de la propiciación. Es, por ejemplo, alguien está preocupado y dice, pero entonces se perdió y se puede salvar otra vez. Bueno, la Biblia enseña, yo sé que hay pasajes bíblicos muy controversiales con esto, pero otra vez, ese juicio de si se perdió o no pertenece a Dios. Y si se perdió y la persona se arrepiente de verdad y Dios lo perdona y lo recibe otra vez, no son negocios de nosotros. Nosotros no somos los dueños del cielo. ¿Ve? Vamos a suponer que cuando tú llegas al cielo, te encuentres allí a uno con una túnica. Vaya, para ser claro, a un cura. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a reclamarle al Señor? Señor, ¿y este qué hace aquí? Fíjense que eso pasó en la Biblia, ¿se recuerda? Cuando Jesús, al final del libro de Juan, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ven y sígame. Y ahí salió el Señor caminando y Pedro tras de él. Y Juan, que vio aquello, dice, ¿y por qué no me invitaron a mí? ¿Y sabe qué dice Juan? No, yo también quiero, aunque sea de lejito. Y ahí iba el Señor caminando y Pedro al lado de él, siguiendo al Señor. Y Juan por allá atrás no se atrevía a llegar, a juntarse, porque a él no lo invitaron. Pero aunque sea de colado, estaba, ve, estoy caminando ahí detrás. Y Pedro mira para atrás y dice, ¿y este qué? ¿Quién invitó a este? ¿Lo han leído, hermano? ¿Lo han leído? ¿Y este qué? ¿Y este quién lo invitó? Si tú me invitaste a mí, yo soy el especial aquí. Y el Señor le dijo, ¿y si yo quiero que me sigas, qué? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígame tú, le dijo Dios. No te fijes en si otros siguen lejos o cerca o más cerca que tú. Sígame tú. Un aplauso, señor, hermano. Muy bien, a ver, Yolanda Ríos Padilla. Así rapidito para apoyar lo que estás hablando, pero con un versículo. Dice en Santiago 5, 19 y 20, dice, quien haga volver a un pecador de su error, salvarás un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Hay promesas por ayudar a alguien a retornar. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, allá traes un comentario, vamos a esperar que nuestro hermano Francisco llegue con el micrófono. Los que nos están viendo, usted me está viendo a mí nada más, pero aquí en la clase hemos conseguido un micrófono para que los estudiantes participen. Bendición. Mi nombre es Miriam y yo simplemente a lo que se refería el hermano que estaba preguntando acerca de la salvación. En Filipenses 2:12 dice que ocupeos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí Amén. el Señor diciendo que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Amén. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque lo que Dios nos ha dado es precioso. Así que se puede perder, sí. Pero no debemos nosotros de juzgar quién es el que la pierde o no. Esos son asuntos de Dios. ¿Sí? Pero lo que yo sé por mi propia experiencia, si se pudiera perder tan fácil, yo lo hubiera perdido ya como 500 veces. Y no me mire tanto con ojos así que casi pecador es usted. Porque es el mismo caso para usted también. Entonces es la misericordia de Dios la que nos sostiene, la que nos bendice. Amén. Muy bien. Bueno, continuamos acá en la clase. Estamos acá en ¿cuánto dura? Es eterna. Ejemplo. Cuando se abolió la esclavitud en el año 1863 en Estados Unidos, este ejemplo lo tienen en sus notas, muchos de los hermanos negros del sur seguían en la esclavitud porque no sabían que ya eran libres. El diablo no quiere que los pecadores se enteren que Cristo los compró y se rinden, y si se rinden al Señor, serán libres. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo. Yo creo que la mayoría de nosotros
Tuvimos ese problema, la mayoría de nosotros. No, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo Dios me va a limpiar a mí, quitarme todas las cadenas que tengo? No podíamos creerlo, no podíamos creer que podía pasar, aunque teníamos cientos y cientos de testimonios, casos delante de nosotros. Y es una estrategia que el enemigo utiliza, y eso es un ejemplo real. Hubieron personas que ya eran libres, declaradas por la ley, pero había una isla por allá, por la parte del sur de los Estados Unidos, donde en esa isla los esclavos, que ya la esclavitud se había abolido, estuvieron como 30 o 40 años viviendo de esclavos todavía. Porque le llegó la noticia de que eran libres, pero no la creyeron. Dios, no es cuento, es mentira. Esto lo están diciendo para si nosotros nos sublevamos, meternos latigazos, matarnos. Y así estuvieron 30, 40, no me recuerdo, 50 años de esclavitud más. Porque no creyeron la libertad que Dios le había provisto. Y así estuvimos nosotros esclavos por mucho tiempo. Muy bien. En Juan capítulo 8, versículo 32. Y si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Juan 8, 32. Muy bien. ¿Para quiénes es esta redención? ¿A quién le toca? Porque, mire, había un tiempo. A ver, creo que vamos a leer algo que no está en sus notas en Efesios. Vamos a leer primero, esto no lo tienen en sus notas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Para quiénes es? ¿Para quiénes? Vamos a Efesios capítulo 2. ¿Para quiénes es esta salvación? Efesios capítulo 2 enseguida, porque es que me recordó el Señor este versículo, lo tengo que buscar. Creo que es el versículo 6. A ver, espérate un momentito. Efesios capítulo 2. A ver. Un segundito. Déjeme buscar algo aquí. Versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, va un poquito más para atrás, versículo 11. Efesios capítulo 2, 11. Esto no lo tienen en sus notas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos. Eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, basado en ese versículo bíblico, ¿para quién es esta redención? ¿Para quién es? Para todos. Ahora calificamos todos. Y había un tiempo, porque no conocíamos la palabra de Dios, porque Dios estaba operando en su mayoría. Habían sus excepciones en el mundo gentil, pero en su mayoría estaba operando en Israel y era una preparación. Porque fíjense que quiénes fueron los que nos trajeron la palabra. Israel. ¿Qué era Pedro? Un israelita. ¿Qué era Juan? ¿Qué era Marcos? ¿Qué era Pablo? ¿Qué era María? ¿Qué era José? Todos eran israelitas. En la Biblia el único gentil que tenemos es Lucas, que Dios permitió que un gentil estuviera ahí y que lo que él escribió era tan inspirado como lo que escribió Pedro, como lo que escribió Mateo y escribió Juan. Por supuesto que Lucas escribe lo que Pablo le enseñó. Lo recibió de un israelita.
Entonces había un tiempo que para nosotros, hermanos míos, porque no teníamos conocimiento de la ley, porque éramos idólatras, porque no era nuestro tiempo, no teníamos esperanza. Pero ahora sí. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Muy bien. Muy bien. Un comentario más y vamos a avanzar. Y ya nos quedan 15 minutitos. Quiero que leamos un pasaje bíblico que nos enseña muy bien lo que es la redención. También aquí, ahorita que acaba de leer esto, el versículo 14 de ahí mismo de Efesios 2 también dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermediaria de separación. O sea, nos Amén. está hablando, o sea, aquí está diciendo que la reconciliación o la redención era para todos, nada más ya, aquí ya estaba refiriendo nada más para Israel, sino ya es para todos. Y nosotros a esta pared, bueno, aquí también veo como una tipología cuando dice de ambos pueblos. Nos estaba ya tomando en cuenta ahí el Señor. Correcto. Vamos a irnos al Antiguo Testamento estos 15 minutos y leer una historia. Y quiero ver si ustedes ven aquí lo que es redención. En esta historia bíblica hay una tipología de lo que es la redención. Y nos vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Esto no está en sus notas si quieren anotarlo. Jeremías capítulo 32 y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Jeremías capítulo 32, versículo 1 y 2 y después vamos a saltar hasta el versículo 7. Amén. Jeremías capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Entonces el ejército, noten esto, entonces el ejército del rey de Nabucodonosor de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Ahora, para darle un poquito de historia aquí, fíjense que los romanos hicieron lo mismo cuando conquistaron la Tierra Santa. Dejaron para conquistar a Jerusalén por último. En otras palabras, empezaron a conquistar la Tierra Santa desde Galilea, desde Samaria, y conquistaron todas las ciudades. Y por último, conquistaron a Jerusalén. Lo mismo hicieron los griegos, lo mismo hicieron los romanos, lo mismo hizo Nabucodonosor. Así que toda la tierra de Israel estaba conquistada y dominada por Nabucodonosor. Y Jeremías está en la ciudad de Jerusalén preso. Y note lo que va a pasar aquí. A ver si usted ve la redención aquí por algún lugar. Entonces, el versículo 2, entonces el ejército de rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Versículo número 6. En adelante vamos a leer del 6 al 12. Vamos a leer. Y dice así: y dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí, fíjese este Dios advirtiéndole a Jeremías, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, tu primo hermano, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Ananot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel,
hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero 17 sicos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigo y pesé el dinero en balanza. Fíjense, hermanos, que 600 años antes de Cristo, que es esta historia, ya existía la propiedad privada, ya existían los contratos. Porque a veces cuando leemos estas cosas antiguas pensamos, no, es que la gente dice encontró un lote y vino y puso 4 tablas y levantó y ya era de él. Eso no. En el tiempo, en Israel, la propiedad era privada. Y aquí hay una compra legal. Pero eso no es lo que quiero que vean. ¿Dónde ustedes ven aquí la redención? En el intercambio de dinero. A ver, ¿quién dijo que compra? ¿A quién lo oí? Es su primo que compre. ¿Alguien más quiere aportar en esto antes de dar la explicación? Se la vendió para rescatarla. Bueno, fíjense, aquí hay unos detalles en la historia de esto, cuando hay que leer todo el pasaje y leerlo con cuidado. Mire el versículo 25 lo que dice. Versículo 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Fíjense lo que está pasando aquí. Fíjense que hay una repetición de donde está la heredad en Ananot, y en Ananot, y en Ananot, y en Ananot. Y en Ananot, Nabucodonosor tenía su campamento. Entonces este primo, Nabucodonosor, conquistó su ciudad, metió su campamento y sus soldados allí, y ahora el primo está viniendo a Jeremías a decirle que le compre la heredad que ya no es ni de él, porque está Nabucodonosor allí, y la conquistó, y tiene sus guerreros, su campamento allí. ¿Tienen metido? Ahora, la tipología en todo esto es que nuestra vida estaba conquistada por el enemigo. Y el Señor vino a comprar una heredad donde habitaba el mismo enemigo para librarnos a nosotros. Así que así por arribita, para no profundizar mucho, aquí vemos una historia en el Antiguo Testamento de lo que es la redención. Algo que estaba perdido, algo que nosotros le habíamos entregado al enemigo, Cristo estuvo dispuesto a comprar y pagar el precio que nadie. Vaya, a este primo de Jeremías, nadie le hubiera comprado la propiedad. Él no se hubiera atrevido a ir a otro. Sin embargo, vino a Jeremías, y fíjense que para que Jeremías hiciera esto, Dios primero le habló. Porque si Dios no le habla, ni Jeremías se lo hubiera comprado. Pero Dios le habló, ¿por qué? Porque Dios quería que esto quedara grabado como un ejemplo de lo que es la redención. Amén. Un aplauso, Señor. Vamos a dar gracias, Señor. ¿Alguien quiere decir algo antes que nos despidamos? Muy bien. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiar tu santa palabra. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Por eso tú dijiste, consumado es. Porque tú, Señor, no quedó nada por hacer. Nada que quedó pendiente en relación a nuestra salvación. Tú pagaste por lo que hicimos. Tú nos compraste. Tu sangre cambió el criterio de Dios Padre acerca de nosotros. Has justificado nuestra vida borrando el récord de nuestros pecados. Señor, has hecho una reconciliación, somos tus amigos. Sustituiste nuestro lugar en la cruz, y encima de eso nos has hecho templo de tu Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nosotros nos redarguya, nos regenere, nos cambie y nos haga una persona diferente. Y a ti damos la gloria en este día y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Tengan buenas noches.